Corría el año 1888. Londres, una ciudad vibrante y en expansión, se encontraba en el apogeo de la era victoriana. Sin embargo, en el corazón del East End, una sombra oscura comenzaba a extenderse. Un frío terror se apoderaba del East End de Londres. Las calles, normalmente bulliciosas, ahora estaban envueltas en un silencio inquietante, roto solo por el eco de pasos apresurados. La niebla, espesa y pesada, parecía llevar una presencia siniestra. Cada rincón oscuro y cada callejón estrecho se convertían en un escenario de miedo y misterio. Susurraba sobre un asesino que acechaba las calles adoquinadas. Un hombre cuya identidad se perdería en la bruma del tiempo, pero cuyo legado de terror perduraría. Su nombre, Jack el Destripador. Un nombre que se convertiría en sinónimo de horror y misterio. Incluso ahora, más de un siglo después, el nombre nos causa escalofríos. La mera mención de Jack el Destripador evoca imágenes de miedo y brutalidad. Es una historia de fantasmas, un monstruo, un enigma aterrador. Un relato que ha inspirado innumerables teorías, libros y películas. Jack el Destripador no era un asesino común. Sus métodos eran meticulosos, casi quirúrgicos, lo que desconcertaba a la policía de la época. Era un monstruo que se aprovechaba de las más vulnerables, las mujeres que vivían en las sombras de la sociedad victoriana. Mujeres que, en su mayoría, eran ignoradas por la sociedad. Sus crímenes, brutales y precisos, conmocionaron incluso a los policías más curtidos. Cada escena del crimen era un rompecabezas macabro que dejaba a los investigadores sin respuestas. El reino de terror del Destripador fue corto, pero su impacto en nuestra imaginación colectiva es innegable. En solo unos meses, dejó una marca indeleble en la historia. Esta es la historia de Jack el Destripador, un viaje al oscuro corazón del Londres victoriano. Un viaje que nos lleva a través de las calles empedradas y los callejones oscuros de Whitechapel. Caminaremos por esas mismas calles iluminadas por gas, retrocediendo en el tiempo para comprender al hombre, el misterio y la fascinación perdurable por este caso sin resolver. Exploraremos las teorías, las víctimas y el impacto duradero que Jack el Destripador ha tenido en nuestra cultura. Para entender a Jack el Destripador, primero debemos entender el mundo en el que habitaba. El Londres de finales del siglo XIX era una ciudad de marcados contrastes. La opulencia y la pobreza coexistían. Mientras la élite adinerada disfrutaba de una vida de lujos, el East End era un mundo aparte. Whitechapel, donde tuvieron lugar los crímenes del Destripador, era un lugar de abyecta pobreza y desesperación. Los barrios bajos superpoblados estaban llenos de gente desesperada. El alcoholismo y las enfermedades campaban a sus anchas. La vida era barata y para muchos la esperanza parecía un sueño lejano. Las mujeres, especialmente, eran vulnerables. Muchas recurrían a la prostitución para sobrevivir, enfrentándose a la violencia y al peligro a diario. Fue en este contexto de desesperación donde surgió Jack el Destripador, cuyos crímenes proyectaron una sombra aún más oscura sobre una existencia ya de por sí sombría. Las víctimas de Jack el Destripador no eran solo nombres en un informe policial. Eran mujeres con vidas, familias e historias propias. Sus nombres eran Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes y Mary Jane Kelly. Estas mujeres, todas asesinadas en un periodo de 3 meses, quedaron unidas para siempre por su trágico destino. Eran madres, hijas, hermanas y amigas. Sus vidas, aunque vividas en la pobreza, importaban. Es importante recordarlas no solo como víctimas, sino como seres humanos cuyas vidas fueron truncadas trágicamente. Sus historias sirven como recordatorio de la vulnerabilidad de las mujeres en aquella época y de la brutal realidad de los crímenes que aterrorizaron Whitechapel. Sección 4. El reino del Destripador. Una cronología del terror. En esta sección, exploraremos los eventos que marcaron uno de los capítulos más oscuros de la historia de Londres. El reino de terror del Destripador comenzó en agosto de 1888. Whitechapel, un barrio obrero de Londres, se convirtió en el escenario de una serie de asesinatos espeluznantes que aterrorizaron a la ciudad. Su primera víctima, Mary Ann Nichols, fue descubierta el 31 de agosto. Su cuerpo fue hallado en la oscuridad de la madrugada, marcando el inicio de una ola de terror sin precedentes.
Tenía la garganta cortada y el cuerpo mutilado. La brutalidad del crimen dejó a la policía y a la comunidad en estado de shock. La brutalidad del asesinato conmocionó a la comunidad. La gente no podía creer que alguien pudiera cometer un acto tan atroz. Apenas una semana después, el 8 de septiembre, Annie Chapman fue encontrada asesinada de forma similar. Su cuerpo fue descubierto en el patio trasero de una casa, y las heridas eran tan horribles como las de Mary Ann Nichols. El miedo se apoderó de Whitechapel a medida que los rumores de un asesino en serie se extendían como la pólvora. La gente vivía con miedo constante, temiendo que el destripador pudiera atacar de nuevo en cualquier momento. La policía, sometida a una presión inmensa para atrapar al autor, incrementó las patrullas y ofreció recompensas. Se realizaron numerosas redadas y se interrogó a cientos de sospechosos, pero el destripador seguía eludiendo la captura. Sin embargo, el destripador siguió eludiendo la captura. La frustración crecía entre los detectives, que se enfrentaban a un asesino astuto y escurridizo. Elizabeth Stride y Catherine Eddowes fueron asesinadas la misma noche, el 30 de septiembre. Este doble asesinato, conocido como el doble evento, mostró la audacia del asesino. La audacia y el salvajismo del doble asesinato conmocionaron a Londres. La ciudad estaba en un estado de pánico, y la prensa no dejaba de publicar historias sobre el destripador. La última víctima del destripador, Mary Jane Kelly, fue encontrada el 9 de noviembre. Su asesinato fue el más brutal de todos, y su cuerpo fue descubierto en su propia habitación. Su asesinato fue el más brutal, su cuerpo horriblemente mutilado. La escena del crimen era tan espantosa que incluso los investigadores más experimentados quedaron horrorizados. El nivel de violencia sugería un nivel de rabia y depravación que heló la sangre incluso a los investigadores más experimentados. El legado del destripador dejó una marca indeleble en la historia de Londres, y su identidad sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Sección 5. Tinta descolorida y rumores susurrados. La investigación policial. La investigación policial de los asesinatos de Jack el Destripador fue una de las más grandes y complejas de su tiempo. Los detectives siguieron cientos de pistas, entrevistaron a innumerables testigos y examinaron minuciosamente innumerables pruebas. Sin embargo, el asesino parecía haberse esfumado. La investigación se vio obstaculizada por una serie de factores. Las calles poco iluminadas de Whitechapel proporcionaban una amplia cobertura al asesino. La ciencia forense estaba en pañales, lo que dificultaba la recopilación de pruebas fiables. Además, el destripador parecía ser un maestro del disfraz, mimetizándose a la perfección entre los abarrotados barrios bajos. A pesar de sus mejores esfuerzos, la policía no pudo capturar a Jack el Destripador. El caso se cerró sin resolverse, y la identidad del asesino sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. La investigación, aunque infructuosa en última instancia, sentó las bases de la elaboración de perfiles criminales modernos y de las técnicas forenses. Sección 6. Susurros en la niebla. Los sospechosos. A lo largo de los años, cientos de sospechosos han sido nombrados en relación con los asesinatos de Jack el Destripador. Desde el momento en que los crímenes ocurrieron, la policía y el público han especulado sobre la identidad del asesino. Abundan las teorías, que van desde lo plausible hasta lo descabellado. Algunas teorías sugieren que el asesino tenía conocimientos médicos debido a la precisión de los cortes, mientras que otras apuntan a conspiraciones más elaboradas. Entre los sospechosos más destacados se encuentran Montague John Druitt, un abogado que se suicidó poco después del último asesinato. Su muerte repentina y su perfil encajaban con algunas de las teorías de la policía de la época. Aaron Kosminski, un inmigrante polaco con antecedentes de enfermedad mental, también fue considerado un fuerte sospechoso. Su comportamiento errático y su internamiento en un asilo alimentaron las sospechas. Además, Walter Sickert, un conocido artista, ha sido objeto de especulación. Algunos creen que incorporó pistas de los asesinatos en sus cuadros, lo que ha llevado a teorías intrigantes sobre su posible implicación. Otros sospechosos son el nieto de la reina Victoria, el príncipe Alberto Víctor, e incluso Lewis Carroll, autor de Alicia en el País de las Maravillas. La inclusión de figuras tan prominentes en la lista de sospechosos ha añadido un aire de misterio y fascinación al caso.
La teoría sobre el príncipe Alberto Víctor sugiere que su posición en la realeza le habría permitido ocultar sus crímenes, mientras que la implicación de Lewis Carroll se basa en interpretaciones de sus escritos y su vida privada. Sin embargo, la falta de pruebas concluyentes ha permitido que estas teorías sigan siendo solo eso, teorías. A pesar de los numerosos libros, documentales y estudios, la verdadera identidad de Jack el Destripador sigue siendo un enigma. El misterio de la identidad de Jack el Destripador es parte de lo que hace que el caso sea tan fascinante. La combinación de la brutalidad de los crímenes y la falta de resolución ha mantenido el interés del público durante más de un siglo. Era médico, carnicero o alguien que se escondía a plena vista. Las teorías varían, pero todas coinciden en que el asesino tenía un conocimiento profundo de la anatomía humana. Puede que nunca lo sepamos con certeza, pero la especulación y el debate continúan hasta nuestros días. Cada nueva teoría y cada nuevo descubrimiento reavivan el interés en este caso sin resolver. La historia de Jack el Destripador sigue siendo un recordatorio inquietante de los oscuros rincones de la naturaleza humana y de los misterios que aún quedan por resolver. A medida que la tecnología avanza, algunos esperan que algún día se descubra la verdad. Hasta entonces, Jack el Destripador seguirá siendo una figura envuelta en sombras y especulaciones.